Bueno, la Comisión de la Verdad, como sabes, se creó en el marco del acuerdo de paz con las FARC, con un mandato de 3 años, ¿no? Y desde hace 1 año y 4 meses hemos empezado ese trabajo fundamental. La Comisión de la Verdad tiene como mandato la centralidad de las víctimas, ¿no? La escucha a las víctimas es un espacio también de reconocimiento a las víctimas. Hasta ahora nos hemos centrado en esa escucha, hemos tomado cerca de 12.500 testimonios de víctimas en diferentes lugares del país. La Comisión, digamos, ha creado toda una estructura de trabajo en lo que llamamos las diferentes macroregiones y territorios. Tenemos 28 casas de la verdad, equipos de trabajo en esas áreas, tanto para la escucha a la gente como el acompañamiento psicosocial, el trabajo con los grupos étnicos, con las comunidades indígenas, afrodescendientes, un trabajo también con un enfoque de género que ponga énfasis en los impactos específicos en las mujeres y personas de la población LGTBI. O sea, ese trabajo se está desarrollando. También hemos creado una estructura para trabajar en el exilio colombiano. Hay 500.000 de refugiados, personas que han necesidad de protección internacional colombianas según ACNUR, aunque eso obviamente es un subregistro, pero muestra también el impacto de una situación invisible en Colombia, ¿no? El exilio no existe y hay verdades de Colombia que están fuera de Colombia, ¿no? Y estamos en ese trabajo pues, de escuchar a líderes, a sindicalistas, a jueces, a policías que por hacer bien su trabajo tuvieron que salir amenazados en el contexto de ese conflicto armado que duraba 60 años y que a partir del acuerdo de paz necesitamos fortalecer ese proceso en un contexto todavía difícil. La mayor parte de los refugiados con estatuto de refugiado están en Ecuador. En Ecuador hay 66.000 personas refugiadas colombianas con estatuto de refugiado, pero hay 200.000 que hicieron demandas de asilo. En Venezuela es otro país también que ha tenido 100 y pico mil personas con necesidad de protección internacional, víctimas que fueron ahí, aunque ahí solamente 8.000 tienen estatuto de refugiado. También en muchos lugares la gente se ha quedado con otros estatus, que no es el estatus de refugiado, pero países también claves son Costa Rica, son Canadá y el Estado español también. No tenemos cifras de víctimas real, no tenemos, pero en este año, hoy vengo de la oficina de atención al refugiado del Ministerio del Interior, este año han tenido 5.000 demandas de asilo en 2 meses de Colombia. El año pasado hubo 25.000 demandas. Eso te muestra que, especialmente en estos últimos años, en el marco del empeoramiento también del contexto político, el cuestionamiento del proceso de paz, el asesinato de líderes y la necesidad de tener otra vida, ¿no?, que mucha gente quiere, pues también está haciendo que todavía, hoy en día, a pesar de ese proceso de paz, todavía hay mucha gente que sigue saliendo del país, ¿no? Digamos, te voy a poner un ejemplo en una reunión que tuvimos en Barcelona hace 1 año con víctimas del caso colombiano, y ahí llegó un artista, una cantante con su guitarra y nos cantó unas canciones al final que ella misma había compuesto. Había una canción que decía: paz chiquita, no te vayas todavía, no te hemos disfrutado todavía, ¿no? Y la gente ha tenido la experiencia de una mejora en el clima social, especialmente durante 1 año después de la firma del acuerdo de paz. Después, digamos, en el nuevo contexto político, con un nuevo gobierno, una tendencia a la negación de la existencia del conflicto armado y un cuestionamiento incluso de las instituciones como la JEP, ¿no? Pues eso han empeorado el clima social y político, y también el asesinato de líderes que sigue dándose en el país, pues muestra que en Colombia se necesita una paz más amplia y completa para poder hacer un trabajo como el que está haciendo la Comisión, y que esta es una exigencia también de la sociedad, ¿no? Y que Colombia no puede volver otra vez a otro ciclo antiterrorista del pasado, a otro ciclo de otros 10 o 15 años de guerra más, porque también la gente se está movilizando en la calle, están saliendo los jóvenes a los adultos, hablar de la pensión, hablar de la educación, hablar de la salud, pero también hablar de la importancia del cumplimiento del acuerdo de paz. Bueno, afecta de 2 maneras, ¿no? Por una parte, con las restricciones económicas, ¿no?, que las instituciones del sistema hemos tenido una restricción económica del presupuesto gubernamental. La razón del gobierno es que eso ha sido parte de la política fiscal más amplia, ¿no? Pero eso limita obviamente el trabajo de la Comisión y nos ha vuelto más dependientes también de la cooperación internacional. Por ejemplo, todo el trabajo que hacemos en el exilio depende de la cooperación internacional, del apoyo de gobiernos extranjeros que ayudan a hacer el trabajo en los diferentes países, ¿no? Y por otra parte, los cuestionamientos del proceso de paz, ¿no? La tendencia a la negación del conflicto armado,
el cuestionamiento o la conversión de la agenda de la paz en algo electoral, ¿no? Obviamente generan más desconfianza, ¿no? Y también más frustración en las víctimas, ¿no? Y por otra parte, sin una política de que el Estado haya ocupado el espacio dejado por las FARC en muchos lugares, ¿no? Y un Estado civil respetuoso con los derechos humanos haya ocupado ese espacio, pues ese espacio está siendo ocupado por otros grupos armados, por el narcotráfico, por paramilitares, por guerrillas, que en lugar de consolidar la paz, lo que está haciendo es poner en cuestión su cumplimiento. Por otra parte, digamos, hay temas sustantivos del acuerdo de paz, sobre todo no solamente el caso de las víctimas, también, por ejemplo, el punto 1 que tiene que ver con el tema de tierras, ¿no? La restitución de tierras se calcula, los estudios calculan que 6 millones de hectáreas fueron sustraídas, robadas, expropiadas, perdidas por las víctimas en el marco de ese conflicto, y actualmente, digamos, en el ritmo de restitución de tierras pues se tardaría 100 años en hacer ese proceso de restitución. O sea, necesitan medidas políticas que ayuden a esa transformación en serio y un viento favorable, no un cuestionamiento, no una puesta en cuestión por planteamientos políticos pues muy rígidos y más restringidos del futuro de Colombia. Las nuevas generaciones están pidiendo una Colombia diferente, necesitan una Colombia diferente. Necesitamos que no haya vuelta atrás, ¿no? O sea, ¿hay riesgo de vuelta atrás? Sí, hay riesgo de vuelta atrás. No va a ser una vuelta atrás como la que se vivió en el caso de la neopatriótica en los años 80, pero sí puede haber un bloqueo del cumplimiento del acuerdo, y sí puede haber un mayor empeoramiento de la situación en muchos territorios, que ya es difícil, ¿no? Hay lugares en Colombia en los que la Comisión no puede trabajar abiertamente, no puede llegar, porque las víctimas van a ser señaladas porque no hay confianza. Igual uno puede llegar y puede salir, pero la gente va a quedar más sola y va a quedar más en peligro, ¿no? Entonces hay un riesgo real, no se puede minimizar, ¿no? 500 líderes asesinados no todo cabe en los números, pero eso te da una dimensión de la profundidad de la situación, y no se puede mirar para el otro lado pensando que eso no es importante, o que eso es por la violencia, eso no tiene responsables, o los responsables es la criminalidad organizada, etcétera. Obviamente se necesita una transformación del Estado colombiano también, y eso es parte de lo que hay que poner encima de la mesa, y hay que admitir las verdades que ha producido el alto comisionado, que ha producido periodistas que han investigado casos como esas chuzadas en los últimos tiempos, intervenciones telefónicas ilegales por parte de sectores de inteligencia frente a periodistas, políticos, etcétera, ¿no? Y también las revelaciones que tendrá que hacer la Comisión de la Verdad, ¿no? Necesitamos un clima positivo y una actitud positiva para recoger esa verdad, que tiene que ser transformadora. No es una verdad para quedarse mirando hacia atrás, es una verdad para mirar hacia adelante, pero también para asumir las cosas que han pasado y poner el énfasis en las cosas que se tienen que transformar, ¿no? Si no, el nunca más es un deseo bien intencionado, pero tiene que convertirse en una política de Estado. Bueno, la violencia produce una multiplicidad de experiencias traumáticas, ¿no?, en las víctimas, ¿no? Es decir, el asesinato de familiares, la desaparición de familiares, la tortura, la violencia sexual, el desplazamiento, todas esas violaciones de derechos humanos, cada una tiene su especificidad, pero todas tienen efectos devastadores en la vida de la gente, ¿no? Tiene que aprender a vivir con el horror de lo vivido, ¿no? No es fácil, no es algo que a veces las víctimas van a querer olvidar, pero no van a poder olvidar lo que les ha pasado. Tienen que aprender a vivir con ese dolor, con ese sufrimiento, y a recuperarse en ese proceso, ¿no? Bueno, yo creo que hay cosas que no se reparan desde luego desde fuera, como si fuera como una intervención exterior. Se necesitan políticas de reparación. La primera cosa, ninguna herida se cura sin el bálsamo del respeto. El respeto es lo primero que te ayuda, el reconocimiento, que tu historia sea verdad, que alguien lo reconozca, que diga que esto sí pasó, y no la negación, el ocultamiento o el desprecio por la víctima, es el primer paso, ¿no? Que eso sea tratado con respeto, y que la historia de las víctimas sea escuchada, y que de esa historia también podamos rescatar elementos positivos de fortalecimiento, ¿no? Muchas víctimas han creado redes de apoyo entre ellas, ¿no? Porque además del sufrimiento también han desarrollado muchas capacidades de apoyo mutuo, ¿no? Y creo que una Comisión de la Verdad tiene que abrir un espacio para que todas esas energías que ya la gente ha tratado de desarrollar, de recuperarse, de enfrentar la situación, se fortalezcan, se sienta acompañada y se conviertan en una política, ¿no?
hay gente, esos procesos son largos, no son procesos que porque se haya finalizado un conflicto o porque hayan pasado 3 años o 5 años, a veces la gente ha pasado décadas sin hablar, ¿no? Entre otros temas, muchos en la comisión, yo me encargo de las víctimas que están fuera en el exilio. El exilio es un dolor muy guardado, ¿no? De gente que durante muchos años ha tenido que dejar atrás una historia que no la ha podido a veces compartir con sus hijos, ¿no? Hay jóvenes que nos han dicho, yo he vivido toda mi vida en Madrid, ¿no? En una casa que tenía una habitación oscura, que era lo que nos pasó en Colombia. De eso nunca pudimos hablar, nunca sé que está ahí, nos ha influido mucho, pero es una cosa de la que nunca pudimos hablar. Bueno, ¿cómo se abre esa habitación oscura? ¿Cómo se dan procesos también de reconstruir el diálogo, la comunicación? Sabemos que es difícil hablar de cosas duras, ¿no? Pero como me dijo un papá de uno de los familiares desaparecidos, cuando yo le pregunté, bueno, yo le tengo que preguntar por el impacto de la desaparición de su hijo para que podamos entender mejor ese impacto y para que podamos hacer un buen trabajo con esa verdad, ¿no? Y él me dijo, mire Carlos, no se preocupe, ¿no? Yo he hablado muchas veces, pero esta vez tiene sentido. Y tenemos que apostarle a que esto tenga sentido para la gente, ¿no? Porque entonces no va a ser hablar por hablar o construir una verdad, sino va a ser algo que le ayude a ponerse de pie, le ayude a superar el miedo, ayude a rescatar una imagen positiva de las víctimas que ya no están, ¿no? De su propio dolor que tuvo guardado. Y eso también le abre un espacio social, ¿no? Las víctimas no pueden quedarse en la cuneta de la historia, no tienen que entrar en la historia del país y ese trabajo de la verdad es una manera de poder hacerlo.